Seguimos aquí en Encuentros charlando con Eliney Delfín. Bueno, Eli, hablamos un poquito en este primer bloque respecto a algunas cuestiones puntuales de tu inmigración y la de tu familia, pero bueno, queremos volver un poquito al tiempo atrás y hablar de antes, ¿sí? La etapa previa a esta crisis. Según tu percepción personal, ¿cuándo comienza a suceder todo esto y cuándo empieza a empeorar? Mira, este gobierno llega al país aproximadamente entre el año 98 y 2000. Venezuela era un país pujante, rico, cualquiera podía tener una casa. Te pongo el ejemplo de mi hermana. Mi hermana comenzó a trabajar muy joven, no estudió, y ella tenía su casa propia, tenía sus vehículos, tú montabas cualquier negocio y te iba bien. O sea, era una Venezuela muy pujante y donde tú tenías oportunidades de progreso, oportunidades de futuro. Entonces tus padres te decían, estudia para que te vaya bien y tengas tus cosas. Entonces eso era como que lo que a ti te iban recalcando en tu vida desde que eras pequeña. Y después, año 2007 aproximadamente, no sé si le estoy errando en algunas fechas, pero comienza del sector del Estado las restricciones. Comienzan a cerrar empresas, a expropiarlas, y ahí es donde se empieza a ver un poco como la parte que no mostró en su discurso político previo a llegar al gobierno este sector político. Contaste que tanto vos como tu esposo pudieron estudiar, pudieron formarse, Sí. pudieron ir a la universidad, que eso hoy ya no existe en Venezuela. Contame un poquito ese camino, ese recorrido del acceso a la universidad. Incluso vos lo decías hace un ratito, el que no estudiaba era porque no quería, ¿no? Exactamente, sí, el que no estudiaba anteriormente era porque no quería, porque aunque nosotros tuvimos que dejar nuestra casa y mudarnos a otra ciudad, tuvimos la oportunidad de hacerlo. Donde yo vivía también había universidades donde tú podías sacar una carrera técnica. El que no lo hacía era porque sencillamente no quería. Actualmente se hace un poco cuesta arriba por los costos. Claro. Por ejemplo, las personas tienen que elegir o trabajo o estudio porque está difícil el acceso para lo que es sus cosas personales. Uno cuando es universitario, pues cuando yo fui universitaria, yo tuve el apoyo de mi mamá, pero actualmente en Venezuela es tan costosa la calidad de vida que no alcanza el dinero y las personas tienen o estudias o trabajan. Claro. La universidad en Venezuela nunca fue pública al 100%, sino que siempre hubo que pagar para acceder a este estudio, a esta educación. No, habían universidades públicas. Ajá. Tú podías optar por ir a la universidad pública, pero también había universidades privadas. Nosotros estudiamos en universidades públicas. La primera restricción que mencionabas tiene que ver con el cierre de las empresas. Los efectos, esas consecuencias de esa primera crisis, ¿en dónde se notaban? ¿Los alimentos, en el acceso a los medicamentos, en la educación? Sí, se notaba en lo que es la alimentación y los alimentos y lo que son los medicamentos, porque las empresas no iban a fabricar a perder, ¿me entiendes? Por ejemplo, expropiaron una empresa, lo ponen todo el sector público y ahí es donde empieza también la corrupción, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, te cuento, había un cereal que venía con su cajita de colores. Cuando la empresa es expropiada, ahora empieza la cajita sin colores. Y esas empresas expropiadas fueron decayendo hasta el punto de que tuvieron que cerrar porque quebraron. Y a esas personas dueñas de empresas nunca les pagaron nada porque fueron expropiadas. Y
a la par el control de precios hacía que no hubiesen productos en los anaqueles. ¿Entiendes? O sea, ser empresario en esa época fue bastante duro para esas personas que tenían que producir alimentos bajo un control o con el temor de que te fueran a quitar la empresa. Claro. Hoy en día, perdón, volvemos a esta época de la que estamos hablando, de bueno, cuando comienzan a notar la crisis. En el tema de acceso a la salud, acceso a la atención, ¿sí?, de salud y acceso a la medicina, ¿eso en qué momento empieza a decaer o qué fue lo que vos pudiste vivenciar? Mira, todo está... La salud, creo que el acceso a la salud privada, si tenías dinero, tú ibas a una clínica y te atendían. Pero siempre la salud pública estuvo con falla, ¿me entiendes? Pero llegó a acrecentarse aún más 2014, 2012 en adelante. Tú tenías para una cirugía, por ejemplo, tú actualmente todavía pasa, tienes que comprar todos los insumos. Allá te prestan el médico, pero tú tienes que llevar todo. A quien también hay que pagarle, digamos. Pero no, el médico está por el hospital. Ponte que te vayan a operar por el hospital, tú llevas todos los insumos y está el médico de guardia. Entonces ese médico es el que te opera, pero tú tienes que llevar todo lo que es el material quirúrgico. No hay una buena atención, ¿me entiendes? Cuando a mi hermana le dio el ACV, la llevaron al hospital, ya los médicos habían comenzado a emigrar y habían puros pasantes. Y mi hermana cargaba un derrame cerebral. Y le dijeron, váyase a su casa, usted no tiene nada. Tremendo lo que me estás contando. Mi hermana estuvo 4 días en la casa hasta que pudimos conseguir el especialista. Y no sabes todo lo que hicimos para poderla trasladar a una clínica, toda la familia, poder reunir los recursos y fue operada. Porque si no se muere en el hospital, se muere. Y hay otro punto que tiene que ver con la escolarización, ¿no? La educación. Creo que tu hija igual no llegó a insertarse. No llegó. Por una cuestión de edad. Sí. Pero no obstante también es un punto de inflexión, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo estaba el tema de la educación cuando ustedes deciden venir para Argentina? Todo estaba como desmejorando, porque la educación no es una educación de calidad. Tienes que pasarla a los estudiantes porque sí, o sea, es obligatorio. Aparte de eso, había mucha deserción escolar. O los padres no tenían dinero para llevarlos a la escuela, o no tenían para darles para la merienda a los niños, o no tenían para comprarles los uniformes, o sencillamente las maestras, como ganan muy poco, tenían que ir a hacer una fila para poder buscar sus alimentos, porque lo mismo que vives tú en tu casa, lo mismo lo vivían las maestras de las escuelas. Eli, hay algunos porcentajes que indican, bueno, gran cantidad de pobreza, de indigencia en Venezuela. En este sentido, quiero preguntarte si en ese país se nota el crecimiento de los comedores. Digo, ¿En Venezuela? Sí. Tú dices comedores comunitarios. Claro, como aquí. Exactamente, cuando la gente va, que no tiene para comer, acá sucede mucho que la gente va y pide. Bueno, ¿eso sucede allá también? No. No. Allá la gente no tiene acceso a un comedor. ¿Y no hay quienes estén trabajando en esa tarea? No. Allá cada día hay más desnutrición. Por ahí algunas fundaciones o algunas iglesias, pero es algo muy, se cuenta con los dedos, o sea, es algo muy, que no ocurre, prácticamente casi no ocurre. Tú ves la indigencia en la calle y ves las personas con sus necesidades, sobre todo de alimentos. O sea, ¿Ustedes volvieron en algún momento en estos años, en No. estos 6? No hemos vuelto.
Respecto también del tema de la... ¿Cómo ven, digamos, la cuestión social, ¿no? Digo, cuando ustedes vivían, sí, ustedes vivían en una ciudad grande, ¿no? No, estudiamos en una ciudad grande. ¿Y vivían en una ciudad un poquito? Sí, algo así como Santa Rosa. Como Santa Rosa. ¿Cómo era la cuestión social ahí? ¿Había mucha gente que estaba con ganas de irse del país? ¿Estaban en la misma situación que ustedes? Sí, sí, incluso tuve muchos amigos que comenzaron a irse 2, 3 años antes de que nosotros nos viniéramos y yo decía, bueno, pero ¿por qué se van? Porque más o menos todavía tú en el año 2014, 2015, tú podías hacer algo, ¿me entiendes? Con tu sueldo, podías lograr cosas. Pero yo decía, ¿pero por qué se van? ¿Por qué se van? Y se empezaron a ir, y ya nos dimos cuenta después, porque se habían ido. ¿Hubo gente que por ahí luego de ustedes tomó la decisión? Sí, muchas personas, sí. Bueno, Eli, vamos a dejar este segundo bloque acá. Los invitamos a ustedes a compartir una nueva pausa aquí en Encuentros. Luego seguimos charlando con Eli.